El presidente Biden indulta a su hijo Hunter con el poder del perdón presidencial. Se rebaja al mismo nivel que Donald Trump. El día de hoy vamos a platicar acerca de Suho, la película mexicana que nos representará en los premios Oscar y en los premios Goya. Una historia que refleja mucho del tejido social en México y que no se la pueden perder. Lo que seguro no necesitamos, según ya declaró la Suprema Corte de Justicia por un caso muy particular en Chihuahua, es la cadena perpetua. Aquí vamos a platicar de por qué esta declaración tiene un impacto fuerte en la relación bilateral con Estados Unidos. Y hablaremos también de este libro, Líderes y Aliadas, mi favorito porque yo lo escribí. Estoy en la FIL, en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, en camino a la presentación de mi primer bebé. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Cuarto para las 4. Quédense con nosotros en este cuarto. Porque aquí no te ponemos ni muro ni arancel. Qué bueno que estás con nosotros. Esto es Cuarto para las 4. Bueno, soy Ana Paula Ordorica y me da muchísimo gusto hoy en este episodio que nos acompañen Paola Rojas, Saskia Niño de Rivera y Gina Jaramillo. Somos las 4 de Cuarto para las 4 en este episodio. Y primero que nada, para platicar de este perdón, este indulto que le emitió Joe Biden a su hijo Hunter Biden. No sé cómo lo vieron ustedes. A mí me llamó la atención cómo en Estados Unidos se convirtió en todo un tema. A muchos les indignó demasiado que Joe Biden, que llevaba pues 2 campañas políticas hablando de las instituciones, confianza en ellas, de que el Poder Judicial no se estaba utilizando para atacar a Donald Trump, como él decía, resulta que indulta a su hijo Hunter Biden, que estaba acusado por haber mentido a la hora de comprar un arma, también por haber falsificado algunos documentos y temas de impuestos, evasión de impuestos. Y podía enfrentar pues hasta 20, 25 años de prisión si se le declaraba de alguno de ellos culpables. De otros él ya se había declarado culpable y estaban en espera de la sentencia. Entonces, evidentemente, como padre, yo creo que es una preocupación legítima que digas, pues mi hijo, porque se apellida Biden, va a ser un target del próximo presidente Trump. Pero así no es como justifica Joe Biden este indulto que le hace. Lo que justifica es pues que está preocupado por el sistema de justicia, como hablando en pasado, no en futuro. No habla de que como viene Trump van a ir detrás de Biden, sino como ha funcionado el sistema, está preocupado y le emite un indulto. Y entonces, pues evidentemente muchos demócratas están preocupados, muchos republicanos están atacando y es todo un tema. No sé cómo lo han visto, Paola. A mí me parece que es básicamente lo que acá le llamamos a río revuelto, ganancia de pescadores. O sea, si la elección la ganó con esa contundencia un señor que tiene justamente investigaciones abiertas por delitos que ya se van cerrando y ya van cambiando, ya incluso también está promoviendo que perdonen a los que tuvieron aquella incursión en el Capitolio. O sea, si el tema de las instituciones, si el tema de la ley, si todo eso no pesó en las elecciones de los Estados Unidos, pues yo me imagino que ya para la familia Biden, de lo perdido lo encontrado. ¿Qué tal oíste como con muchos dichos así de tía? Pero pues sí, o sea, básicamente les fue pésimamente mal en la elección. Esto que venía defendiendo históricamente no les interesó a los estadounidenses y pues digamos que si ya se va a su casa o al más allá o a donde sea que se vaya, aunque le deseo larga vida al todavía presidente Biden, pues por lo menos digamos que se da el lujo o intenta de darle pues este indulto a su hijo. Me parece que dijo mucho el electorado estadounidense con la manera en que votó en este encuentro con las urnas y pues ya a partir de eso, sálvese quien pueda, ¿no? Pero qué despido tan desafortunado, porque la manera en la cual, yo creo que lo dices muy bien, Rojas, en el aspecto de la manera en la cual se leyó es, pues mira, ya si cada quien, y perdón por la palabra, pero si todos están haciendo un cagadero, pues no, lo hago yo también, bonito, ¿no? Un poco, ¿no? Y yo creo que quienes somos mamás entendemos que, sí, yo lo dije a mi manera, ¿no?
Bueno, retomando las palabras de Rojas, a río revuelto, pescadores, ¿verdad? Pero y en palabras de Saskia, un cagadero. Los peces cagaron. Pero mira cómo cagan los peces en Sí. Ya, perdón. Hay que ver qué teaser sale de Rojas y Saskia Rojas y Niño de Rivera declaran peces cagados en Estados Unidos. No, a ver, se leyó la noticia como un último intento, pero es muy desafortunado porque de por sí creo que Kamala Harris hizo un esfuerzo brutal con el poco tiempo que tuvo, con ya la desventaja que traía sobre Trump para tratar de ganar las elecciones en un lugar donde no estaba hundido, ¿no? Desde la dignidad, un poco distinto. Y el que el presidente diga, pues indulta a mi hijo, ¿no? Exacto. Me parece que es la definición del nepotismo en su máxima expresión. Es ya el descaro y termina de un poco darle como esas gotitas de limón a la herida que hay ya a nivel político y no sé ustedes, pero a mí cuando leí la noticia me pareció como, pues sí, al final, política. No, bueno, creo que al final también, amigas, esto demuestra que estamos normalizando todo lo que está mal. Tenemos a un señor con demandas, con defectos, con actitudes que venimos trabajando en teoría desde hace muchos años de la sociedad para que no suceda, y está en una silla presidencial. Y ahora con esto, lo que tú decías, Saskia, no solamente es nepotismo, sino es el ejemplo de que no hay un trabajo colectivo, de que únicamente está viendo por sus intereses personales. Y eso lo podría entender en una arena un poco más reducida, pero cuando estás hablando de los gobiernos, o sea, del gobierno más importante del mundo en Estados Unidos, sí me parece que tiene repercusiones muy nocivas. Sí me parece que además deja ver ese entramado que está muy deteriorado, que está muy desprotegido también y que permite que estos personajes hagan lo que se les da la gana. Y yo lo siento realmente negativo. Y eso, ¿en qué momento decidimos normalizar todo lo que está mal? Pues en este. Y ese es otro clarísimo ejemplo. Sí, fíjate que lo que pensaba, si Biden hubiera enmarcado este indulto en la idea de que ganó este hombre, Donald Trump, que viene con un rencor y una amenaza de todo lo que va a hacer en contra de quienes considera que son sus enemigos, de que los va a encarcelar. Entonces quiero emitir un indulto a todas estas personas a las que han nombrado específicamente, y va ahí Liz Cheney, va Anthony Fauci, va el juez que lo estuvo juzgando por el caso del dinero que le entregó a Stormy Daniels, se me olvidó, Jack Smith, también va Hunter Biden, mi hijo. O sea, si los hubieran marcado así, siento que se hubiera matizado un poco pensando en lo que viene, pero poner en duda el sistema de justicia mientras tú eres presidente y además solo defender a tu hijo y te olvidas de todos los demás que están siendo targeteados por Trump, pues me parece que, o sea, Biden pienso que es un hombre trágico, ha vivido una vida trágica, ha tenido una historia trágica, siempre se quiere colocar como por encima de todas las debilidades humanas y al final acaba cediendo a estas debilidades. Buscó la reelección cuando había dicho que no iba a buscar la reelección, se tardó tiempo en bajarse, dijo que no iba a indultar a su hijo y ahora lo está indultando. O sea, siento que es una tragedia, la verdad, cómo está cerrando su ciclo de vida y su ciclo político. No, yo creo que es un tipo que también es muy villano, ¿eh? O sea, que utiliza la tragedia como herramienta para justificar todo el mal que hace. Es un tipo que ha hecho mucho daño y creo que está consciente de eso y entiendo lo de la tragedia por todo lo que le ha sucedido, pero también siento que es una herramienta que le viene muy cómoda para justificar sus atrocidades y que hoy personalmente, con ese panorama, me parece muy descarado de su parte, honestamente. Sí, bueno, quieren pensar un poco en tragedias y momentos difíciles también, pero en el caso mexicano está esta película que tú nos estás recomendando, Gina. A ver, platícanos. Ay, no, chica, les quiero contar que fui a ver Sujo a la Cineteca Nacional. Esta película es justo esa película que todas las personas tendríamos que ver en México.
Es una película que retrata mucho del contexto en México, que es muy doloroso, y que a veces desde las grandes noticias hablamos de crimen organizado, hablamos de cifras de personas desaparecidas, hablamos de esas injusticias que nos rompen el corazón y que día con día nos retan a seguir adelante. Sin embargo, no pensamos en los daños colaterales que sufren las infancias y las juventudes. Esta película es de Astrid Rondero y Fernanda Valadez, quienes vienen ya con varios proyectos previos, pero en específico, Suju, retrata la vida de un chiquito preescolar y que en los primeros 10 minutos vamos a entender qué está sucediendo. Él vive en Tierra Caliente, su papá es sicario, huérfano de mamá, y en pocos minutos vemos que esta situación le regresa como un boomerang, y el papá, que estaba buscando tener mejores oportunidades laborales, un avance también económico con un trabajo como sicario, pues evidentemente esto sale mal. Él queda huérfano y vemos ahí qué pasa con su infancia, sin acceso a una educación digna, con una alimentación muy inestable, queda también al cobijo de una tía. Y aquí los personajes femeninos cobran muchísima importancia. ¿Pero por qué es importante ver Suju? Bueno, pues Suju es la película que nos representará en la siguiente ceremonia de los Oscar y también de los premios Goya. Es una película que habla de ciclos de venganza y de miedo. Es una película que habla de adopción, de lazos familiares, de familias diversas, y que en este entramado de situaciones terribles también encontramos lo humano, encontramos el amor, encontramos desde la carencia experiencias de vida muy conmovedoras y muy poderosas. A diferencia de muchas otras historias, Suju no tiene un final devastador, lo cual se los cuento porque es una esperanza, es una historia que nos invita también a reflexionar desde otro lugar. Creo que hacía mucho tiempo que no estaba tan conmovida en la sala de cine. Es una película muy bien hecha, con una fotografía espectacular, con un ritmo que te mantiene al filo de la butaca, y que yo les recomiendo que vayan a verla al cine, y que también conozcan el trabajo de Astrid y de Fernanda, porque la vieron previamente en Sin Señas Particulares, esta película que también fue gigante y que en su momento abordó un tema muy importante como son las desapariciones, pero en esta oportunidad es un coming of age, pero con una perspectiva de género que es muy valiosa y muy significativa. Así que pues vayan a verla, y ojalá que también pues nos vaya muy bien en los Oscar y en los premios Goya con esta gran película. Tú ya la viste, ¿no, Saskia? Justo en la mañana me llegó el link que me mandaron para verla. Entonces, mi plan de hoy en la tarde es ver esa serie, esa película. También de acuerdo contigo, Gina, con dos mujeres que lo crearon, que son maravillosas, y hay que siempre apoyar el cine mexicano, y más que está haciendo un éxito. Y Reinserta va a estar en un panel que se va a hacer sobre justo el tema de las infancias y los niños sicarios, que es un tema que me da mucho gusto que se esté posicionando a nivel mediático, porque durante muchos años se ha escondido. O sea, realmente la historia de los niños sicarios en México empieza con el Chapo Guzmán, en cuanto a delincuencia organizada moderna, ¿no? Porque obviamente grupos armados y con infancias armadas hay desde mucho antes, pero el Chapo Guzmán con Felipe Calderón empieza como a patrocinar ciertas como casas hogares, que no eran casas hogares. De hecho, saqué un testimonio que tiene que ver con eso, donde empiezan como a patrocinar estas casas hogares y empiezan a entrenar a los niños desde las casas hogares a ser sicarios y a ser parte de la delincuencia organizada. Y entonces hay un fenómeno brutal que está pasando en nuestro país, donde ya, no quiero nombrarlos, pero los famosísimos carteles de hoy en día, que ya son los hijos de estos como grandes narcos, pero está cambiando la manera en la cual trabajan, en la manera en la cual operan ellos, y uno de ellos es el uso de los menores. Entonces celebro muchísimo que Suju haya posicionado este tema, porque apenas el gobierno de Andrés Manuel López Obrador es el primer gobierno que reconoce a nivel federal la problemática del reclutamiento infantil como una problemática nacional. Y sabes que está bien interesante, bueno, ya verán la película, pero hay en algún momento una escena de mucha frustración, y es bueno, pero ¿qué nos queda?
no tenemos acceso a una educación digna, no tenemos acceso, por lo tanto, a un trabajo, vivimos en un lugar olvidado, en un espacio, en un lugar rural, en este lugar, bueno, en esta película en específico, en Tierra Caliente, en Guerrero, pero sí hay también una pregunta bien abierta hacia las personas que están viendo la película, pero también hacia los gobiernos es, ¿y entonces qué hacemos? Claro. ¿Cuáles son las alternativas? Claro, Tampoco sí, es que no tenemos herramientas para hacer otra cosa. O sea, creo que sí nos va a dejar con muchas preguntas que más adelante podremos ir repensando y reconfigurando, pero muchas felicidades, Saskia, como siempre, por toda la chamba que estás haciendo. No. Yo celebro de verdad que este tema se ponga en boga, porque está cañón y tenemos testimonios de niños de 7, 8, 9 años que Sí, están siendo entrenados para sí. matar. Y saben que desafortunadamente son vidas perdidas, porque es tal los niveles de violencia que llegan estas infancias, es tal el uso de drogas para la deshumanización de la misma. Sí. Yo por primera vez con estos niños que nos están llegando a reinsertar, me da la sensación como de nos hace falta tiempo, porque está el daño, está la violencia, la normalización de la violencia que ya traen encima, que nos termina ganando la delincuencia organizada y terminan o regresando a la delincuencia organizada o terminan pues muriendo, ¿no? Oye, o sea que no sirvió que AMLO le pidiera a las abuelitas que le echaran la mano con los chavos para que no se metieran en el Ahorita sicariato. seguimos viendo los resultados, seguimos en espera de los resultados de esa estrategia, mi querida Dorica. Estamos ahí ansiosos por. Pero justamente ante toda esta desesperación, esta desesperanza, esta frustración, hay de pronto planteamientos como el de la cadena perpetua que hay, entiendo, tienes todo el interés en abordar, Saskia. Sí, a ver, salió una nota que no hizo mucho ruido, hace un par de días lo traía a la portada del Reforma, pero que es bien simbólica, ahí les va. Hay un caso de un tipo que está privado de su libertad en Chihuahua, como saben es estado fronterizo, donde hay muchos temas de delincuencia organizada. Él promueve, Chihuahua es uno de los pocos estados que aún tienen cadena perpetua. La Constitución menciona que la cadena perpetua es inconstitucional en este país. Sin embargo, tenemos sentencias de por vida. Entonces, el artículo 127 del Código Penal sigue permitiendo que haya suma de sentencias. Entonces, tienes un Daniel Arismendi, por ejemplo, que tiene 1,500 años de sentencia, pero no tiene cadena perpetua, ¿no? O sea, hay esa diferencia. Entonces, la gente dice, bueno, pues, ¿qué más da? Si igual el tipo que se amparó tiene más en Chihuahua, más de 3 homicidios, pueden generarte una cadena perpetua. O sea, pasas el resto de tu vida en cárcel y no tienes posibilidad de salir. Aquí lo que es interesante es cómo va a impactar en la extradición, porque acuérdense que la ley de extradición en México determina que a ti no te pueden extraditar si la pena que vas a afrontar en el otro país es más severa que la que estás afrontando en México o en tu propio país, o si es inconstitucional. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos un caso, o sea, si el Chapo Guzmán hubiera corrido peligro de ser puesto bajo la pena de muerte, por ejemplo, México jurídicamente no lo hubiera podido extraditar. Se hubiera tenido que quedar en México porque en México es ilegal la pena de muerte, ¿no? Entonces no podemos mandar a alguien a que sea juzgado bajo una ley que es inconstitucional en nuestro país. Y si hubiera escapado de algún otro penal, sería el tercero, sabrá Dios por qué bien. Pero seguro eso hubiera pasado. Aquí el problema es que, pues, que es justo porque no se pueden escapar de los penales en Estados Unidos, Rojas, quieren quedarse aquí en México, porque aquí en México son dueños y señores, ¿no? De los penales, hacen lo que quieran, las fiestas, el autogobierno, las mujeres, todo lo que ya sabemos que pasa, pero en el momento en el que Estados Unidos diga, por los delitos que un Mayo Zambada, que un Chapo Guzmán, otros han cometido, pueden pasar por cadena perpetua. Entonces, ahí
la persona que está privada de la libertad podría ampararse y decir, no me pueden llevar a Estados Unidos porque aquí es inconstitucional la cadena perpetua. Entonces, esto para los famosos extraditables, que en su gran mayoría muchos se les da cadenas perpetuas en Estados Unidos, es una gran oportunidad para que el propio gobierno de México no pueda extraditarlos y se tengan que quedar aquí en México, ¿no? Entonces, ¿y por qué? O sea, ¿cómo explicas el fallo de la Corte? O sea, ¿por qué quisieron? Por la inconstitucionalidad. La inconstitucionalidad. Va en contra, lo que pasa en Chihuahua va en contra de la Constitución. O sea, exactamente, la cadena perpetua, por ejemplo, en la Ciudad de México la cadena perpetua no se aplica, no existe. Uh-huh. Aquí lo que no hicieron, y por eso no generó tanto ruido, es la modificación del artículo 127 del Código Penal en Chihuahua, que dice que se pueden sumar las condenas. Entonces, por eso como que no generó muchísimo ruido, porque dices, bueno, igual le pueden dar a ese tipo que se amparó, puede tener 400 años de sentencia, porque tiene 3 homicidios, bueno, más delincuencia organizada, más portación de arma, más todos los otros delitos, pero no la cadena perpetua. Entonces, ya las negociaciones de extradición tienen que ser que México le diga a Estados Unidos, ok, te voy a mandar a este sujeto, pero no le puedes dar cadena perpetua. Y a Estados Unidos les encanta dar cadena perpetua, porque en Estados Unidos tienen un modelo que es cadena de por vida con la posibilidad del famoso parole, ¿no? Entonces, sí sueltan mucho, especialmente con delitos relacionados con la delincuencia organizada, como puede ser el homicidio, sueltan mucho la cadena perpetua y luego tienes el beneficio del parole. Entonces, con posibilidad de parole después de tanto tiempo. Pero el hecho que ya sea cadena perpetua o que la persona que está siendo extraditable pueda ser sujeta a recibir una condena de por vida, ya hace que esa persona, que México no pueda extraditar a esa persona. Y eso quiere decir que se quedan aquí en México. Vámonos a la historia del narcotráfico en el mundo, vámonos con Pablo Escobar. Acuérdense todo el rollo que se hizo para que no, la famosa ley que hizo el propio Pablo Escobar siendo diputado en Colombia para que no sean extraditables, de los no extraditables, ¿no? Entonces, sí es bien interesante porque hay como este gran temor de quienes pertenecen a la delincuencia organizada en este país por ser llevados a Estados Unidos. O sea, las condiciones en las cuales está el Chapo Guzmán es en un penal que está bajo tierra, escondido, de máxima seguridad. Yo ya he ido a ese penal, literalmente se abre la tierra del piso, sale como un helipuerto, entras, se cierra la tierra encima de ti, es una cosa impresionante, y son como cajas, es un penal que son como cajitas, y en cada una de las cajas hay una persona que está privada de la libertad. Ellos no te pueden ver a ti, tú sí los puedes ver a ellos, o sea, de adentro para afuera, todo el tiempo tienen luz. El propio Chapo Guzmán no tiene ni permiso de ver a su mamá, ¿no? O sea, las condiciones sí son como muy, muy extremas. Entonces, bueno, también aquí en el penal en el que estaba se abre la tierra, o al menos se abrió en su celda y por ahí bajó un poquito y luego tomó caminito, kilómetro y medio en el túnel que le construyeron para salirse del altiplano. Claramente son condiciones, o sea, no hay comparación, aquí era pues el patrón. Se tomó su vacación correspondiente. Eso. ¿No? Con la tierra abierta y demás. Pero sí, eso es lo que es bien peligroso, porque entonces el miedo a caer en una cárcel en México, como en Estados Unidos. En México es inexistente. O sea, en México no hay como esta reflexión de no voy a hacer esto porque pues las condiciones de las cárceles son terribles. Al contrario, como le dice Rojas, si quiero abrir la tierra, pues la abro, ¿no? Porque tengo el poder para hacer eso. Pero el miedo más grande que tienen los capos en este país sí es ser extraditados a Estados Unidos. Entonces, si encuentran la ruta para que eso no sea, para que se puedan proteger de eso, me parece que es un tema como muy delicado que también creo que afronta esta cuestión que tiene que ver con esta como responsabilidad bilateral que hay en México y en Estados Unidos ante todo el tema del narcotráfico, ¿no? 100%. Buenísimo tema que nos
planteas aquí, Saskia. Y antes de que Paola tenga que correr a la presentación de su libro, ¿por qué no nos platicas de tu libro, Líderes y Aliadas, que estás por presentar ahorita en la FIL, Paola? Pues sí, estoy justamente en Guadalajara, en camino a la presentación de Líderes y Aliadas, que es un libro que justamente habla sobre el liderazgo femenino, sobre la energía femenina, en un momento en el que las mujeres pues están llegando a cargos muy importantes de toma de decisiones, pero fíjense, sobre todo con una preocupación. Les cuento cómo es que nace, digamos, esta inquietud por ponerme a hablar con algunas líderes de México y del mundo. Todo es a partir de una conversación que tuve con Deepak Chopra, en la que le hablaba yo de, pues eso, de las líderes mujeres y de la energía femenina. Y me decía Deepak, es que es urgente que los liderazgos globales tengan hoy no solamente estos rasgos que asociamos con lo masculino como fuerza, acción, vigor, de pronto hasta violencia, sino que tengan esos rasgos que asociamos con lo femenino, que son la protección, la empatía, el amor, la inclusión, rasgos que tenemos todas y todos. No es un tema de género, por supuesto, pero que, digamos, eso que asociamos con la energía femenina, si estuviera bien instalada, bien amueblada en quienes toman las grandes decisiones a nivel global, pues seguramente no estaríamos ante tantos conflictos bélicos y ante un inminente colapso medioambiental, ¿no? Entonces, entender un poco más sobre esta energía femenina y cómo quienes la han abrazado. Y bueno, pues entonces me fui a platicar de otra manera con mujeres a las que ya había entrevistado en diferentes oportunidades, pero esta vez pues busqué que fueran conversaciones pues más extensas y más íntimas y muy profundas para entenderlas, para meterme ahí a su alma y que me compartieran pues cómo es que se han levantado, ¿no? Cómo es que se han sostenido, cómo es que hacen compatible digamos, todo lo que requiere por ejemplo, ser madre y poder sostenerse con esa fuerza y con ese liderazgo dentro de su profesión. Así que bueno, me permitió hablar con mujeres pues muy brillantes y con vidas muy contrastantes y bueno, pues este es el resultado, ¿no? Son esas 10 entrevistas. Después mi editor me sugirió que entrevistara a una más, a mí misma, lo cual fue muy peculiar, pero fue también un interesante ejercicio, hasta terapéutico, les diría, que disfruté profundamente y que me llevó a lugares pues muy hermosos, no solamente muy interesantes, sino, les diría, pues muy bellos y muy entrañables para mí. Padrísimo. Oh, qué padre. Felicidades por eso. Felicidades, muchas felicidades. Lo recibirán muy pronto, chicas. ¿Quiénes son pues las mujeres? Mira, una de ellas la conocen, ha sido parte de este podcast, Vivir Quintana, que comparte pues muchas cosas, digamos, de su camino, pero incluso de la sanación de su linaje y cómo eso fue crucial para poder despegar como cantautora, porque antes de sanar ese linaje pues nada más no podía. Pero también, por ejemplo, Kenia Cuevas, que bueno, pues tuvo que huir de su familia porque era al interior del hogar víctima de violencia, pero en la calle encontró más violencia y tuvo que ejercer el sexoservicio, terminó en prisión, la lastimaron y la violentaron también en prisión, y sin embargo, justo ahí, que esto es bellísimo, atendiendo en la cárcel a los enfermos a las personas infectadas con VIH, se conecta amorosamente. O sea, es la primera vez en su vida y en su historia que tiene contacto con el amor profundo, y no solamente eso, sino con la enfermedad y con la muerte. Entonces, la transformación que genera en ella, justamente eso que vive en la prisión tan profundo y que pues la lleva de alguna manera a ser la activista defensora de los derechos humanos que es hoy a nivel global. Entonces, son historias de mujeres muy hermosas, ¿no? Historias de mujeres que son poderosas, pero que ejercen el poder para bien. O sea, pueden ayudar, pueden defender a otras,
pueden enlazarse, pueden ser aliadas y para eso usan el poder. Oye, también Kenia, voy a dar 2 datos de Kenia que son importantísimos, que es un mujerón, que es la mujer activista que posicionó el transfeminicidio como un concepto tras el asesinato de su amiga, hermana, Paola, que fue asesinada brutalmente ejerciendo un sexo servicio. Y mucha gente no sabe de Kenia, es que se le dictó inocencia en prisión un día antes de cumplir su sentencia. Y eso es brutal, ¿no? Que un día antes de que vayas a salir te digan, ay, perdón, nos equivocamos. Sí. Usted disculpe. Oigan, y hablando de usted disculpe, nos tenemos que despedir porque se nos acabó aquí el tiempo, pero está buenísimo. Hay que leer el libro de Líderes Aliadas, hay que ver Sujo. Y gracias a todos los que nos han acompañado en este episodio por haberlo hecho. Acuérdense que se tienen que suscribir para que podamos seguir sacando este programa para ustedes. Gracias. Gracias a todos. Búsquenlo, ya empieza a circular por ahí. Chao, chao. Y deseenme suerte, chicas, que estoy a punto de llegar. ¡No! ¡Que vaya súper! Y estoy nerviosa. ¡Qué emoción!